Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que esta noche nos acompañáis en sala y a todas las que poco a poco se van sumando a través de las redes a la transmisión que también estamos haciendo a través de la página de Facebook del Centro Cultural. Esta noche tenemos el conversatorio codo a codo en el marco de la exposición Paréntesis, Relatos desde la incertidumbre, que actualmente está en nuestra sala de exposiciones y que podéis visitar hasta el próximo 23 de abril. La exposición es fruto de una convocatoria lanzada por la Red de Centros Culturales de la ECIT, la Academia de España en Roma y el Centro de Formación de Cartagena de Indias. Se lanzó el año pasado. Natalia Peña, que está al otro lado de la pantalla, quienes forman Mitologías Imaginarias, y Jorge Zamora. Y también está con nosotros Macarena Pérez, quien forma parte del equipo curatorial de todo el proyecto y que va a estar moderando el conversatorio. Esta es la primera actividad paralela de la exposición. La segunda es el taller infantil que realizamos en el marco de nuestro programa infantil Sacudida, que es Mitologías Imaginarias, taller de creación de seres imaginarios para niños y niñas, que van a impartir Mateo y Natalia, y que os invitamos a chequear la información en nuestra página web, aunque imagino que, bueno, que esta noche Mateo y Natalia también nos van a hablar más de ello y esperamos que os animéis a participar. Por nuestra parte, nada más. Os pasamos la palabra, Macarena, y cuando queráis vamos empezando. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Espero que se me escuche bien por allá. Lo primero, mil gracias al Centro Cultural, pero sobre todo yo especialmente quería agradecer a Marta y a Denise que nos han acompañado desde el principio de la convocatoria, pues con todo el proyecto, ¿no? También me gustaría dar las gracias, antes de empezar a hablar yo sobre el proyecto, a Martín y al otro técnico que ahora no recuerdo el nombre, porque bueno, hemos tenido algunas dificultades técnicas que son fruto de estas nuevas maneras de encontrarnos entre lo virtual y lo presencial, así que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho para que Natalia y yo estemos hoy aquí con vosotras, ¿no? Bueno, pues como decía Marta, Paréntesis, Relatos de la incertidumbre, nace a finales del 2020 como idea o intentando buscar una forma para recopilar en modo de archivo o cómo podíamos rescatar todas esas ideas desde el sector creativo, cultural, artístico de los diferentes países en los que la cooperación española trabaja, y cómo habían vivido y cuáles eran sus experiencias durante la pandemia, pero también cómo otras crisis que nos vienen acompañando desde hace años habían atravesado también estos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esas reflexiones nace la convocatoria que, como sabéis, pues, se extendió en los 18 países en los que está presente la cooperación, como decía Marta, la red de centros, la Academia de España en Roma, el Centro de Formación de Cartagena de Indias, y se presentaron 1.500 propuestas, ¿no? Para nosotras fue algo sorprendente, abrumador, no solo por la cantidad, sino por la calidad de las propuestas, los temas que se hablaban, súper profundos, súper duros, con un componente íntimo y ya digo, de experiencias como muy personales, en las que nos sentíamos muy identificadas, las que formamos parte del equipo curatorial, que son Suset Sánchez, que es la comisaria principal de la exposición, que hoy iba a estar aquí con vosotras y no ha podido y se disculpa, me disculpo yo en su nombre, y también Nur Banzi, que es pues nuestra otra compañera del equipo. Y la verdad, bueno, pues como decía, ¿no? Nos vimos abrumadas, desbordadas por todas las propuestas y proyectos, y bueno, pues una pena que no pudiéramos sumar más proyectos a la exposición, pero bueno, forman parte de ella 51 proyectos, que es como una colectiva enorme y grandísima, y que creemos que sí que refleja un poco justo ese crisol tanto de sentimientos, de experiencias sobre temas tan diversos como no solo
cómo nos ha afectado la pandemia a nuestro habitar y a en nuestra cotidianidad, sino también a otras, como ya decía, a otras crisis, a otras pandemias que ya veníamos arrastrando, como son los feminicidios, la desigualdad de género, la migración, la debacle sostenible en el planeta, ¿no? Entonces todos estos temas se reflejan en las diferentes obras que forman parte de Paréntesis, así que a las que estáis en Bolivia y en La Paz, pues os invito a que paséis por el Centro Cultural a verla. Esperamos que os sintáis igual de identificadas que nos sentimos nosotras con todas ellas, y bueno, y dar las gracias también a las artistas, a los artistas que hoy están con nosotras aquí, también al resto de artistas que forman parte de la exposición, porque con todas las que hemos hablado, sois súper generosos, siempre estáis súper dispuestos a todo lo que os decimos, decir que sí, y es un gusto trabajar pues con más de 50 artistas y que con todos esté fluyendo, ¿no?, la comunicación tan fácil, ¿no? No me entretengo más con los agradecimientos. Venimos hoy a escucharos a vosotras. Si os parece, voy nombrando y presentáis vuestros proyectos con los que formáis parte de Paréntesis, ¿vale? Si queréis, empezamos por Mitologías Imaginarias con Natalia y Mateo. Claro que sí, ahí está Mateo a un lado y yo al otro. No se escucha. Hola, hola, ahora sí. Necesito, por favor, antes de empezar a hablar del proyecto, tenemos o sea, vamos a hablar del proyecto, pero vamos a ir pasando imágenes también, como para poner en contexto, y para eso Martín, que está en otro lado, le vamos a pedir que reproduzca el primer video, por favor. Bueno, siempre que veo ese video, bueno, ahora que lo vemos es un poco nostálgico. Es la previa a la pandemia y por eso queríamos mostrarlos cómo nació el proyecto. Que voy a decir como una oración simplemente como para saber la previa y después ver qué pasó, ¿no? Entonces el proyecto nace el 2019 y nuestra idea, como creo que se transmite en el video, es realmente incorporar el arte, la educación y el juego para, no sé, para explorar y conectar esa sabiduría de los niños. Y crear ese espacio y darles un espacio donde los niños tienen voz de
transformar la historia, de repensar las historias y de conectarse. Entonces, esa es la previa. Creo que no me voy a... podríamos quedarnos con Mateo, siempre podríamos charlar 1 hora de la previa o del proyecto, pero creo que de lo que se trata ahora es de lo que pasó después de esto, ¿no? Después de mitologías nos cae la pandemia y ahí nos vamos con el siguiente video cortito. Martín. Sí. Entonces llega la cuarentena y bueno, todos sabemos qué ha pasado, fue tan inesperado, nos cerraron las puertas a todo, no podíamos salir de casa, era la cosa más extraña del mundo para nosotros adultos y empiezan a sucederse las políticas de salud en todo el mundo, las restricciones, etcétera. Y las únicas personas o uno de los grupos que habían sido un poco olvidados por estas políticas eran los niños, ¿no? Es decir, suspendieron las clases, pero no había una política, no se les informaba realmente qué estaba pasando y se generaba una sensación de miedo, de desconexión, como que de falta de los afectos que normalmente conectan a los niños y a sus saberes. Y ahí surge nuestra pregunta, ¿no? Antes de la cuarentena teníamos 2 proyectos, 2 destinos a los que teníamos que llegar en Bolivia, en el oriente. Se cortaron, pero dijimos, ok, no, esto no puede parar, no podemos dejar de imaginar. Y decidimos diseñar un objeto con el cual los niños, las niñas que se habían visto igual que nosotros adultos, encerrados, asustados, seguramente en muchos casos enfermos también, bueno, con ellos trabajar a pesar de la distancia. Con esto quisiera, es muy simple, mientras se pone el video, no sé si Nata puedes explicar. El siguiente video, por favor, Martín, para explicar en qué consiste este dispositivo. Sí, mientras lo vemos, me van a escuchar. Si podemos poner el video. Sí. Entonces, bueno, como Mateo dice, nos ponemos manos a la obra con los materiales que teníamos en casa y empezamos a decir, ok, no va a ser lo mismo, pero ¿cómo llegamos a los niños? Y la idea realmente era volver a esta materialidad, a que te llegue algo y que lo puedas tocar con tus manos y que de alguna manera lo puedas disfrutar de una manera táctil. Dentro de las limitaciones, casi todo está hecho con papel, con cartón, con lo que teníamos en casa, impreso con impresora de casa, pero cada una de las cajitas era obviamente individual para cada uno y tenía una serie de preguntas, y a partir de esas preguntas tú ibas creando tu ser protector. Para nosotros era indispensable hablar un poquito de a qué le tenemos miedo, pero en
una contraposición con, ok, ¿y qué hacemos? ¿Qué se hace al tener miedo? ¿Qué me puede proteger? Y también tomando historias, ¿no? Mitos, o qué te cuentan tus abuelos, dónde te encuentras, en qué espacio físico te encuentras, dónde vive este personaje, para así como reescribir la historia también. Y así volver a imaginar e ir creando imaginarios colectivos. Entonces, fue una experiencia fantástica. Creo que Mateo ahora nos va a contar así 2 minutitos igual de, sobre la experiencia de lo que fue el llegar, ¿no? Porque ya teníamos el objeto en nuestras manos y ahora, ¿cómo llegamos? El primer desafío para nosotros era, el desafío era llegar. Habíamos creado estas cajitas en un número limitado, pero lo que nos permitía el tiempo y la cantidad de material que teníamos. Y nos interesaba sinceramente llegar de manera presencial y física a los niños y niñas que teníamos obviamente más cerca. ¿Podemos ver la primera foto? No sé si se acuerdan, pero en aquellos primeros días como de libertad restringida, podíamos solo salir una vez a la semana por el número de carnet, por un número de horas limitadas, etc. Entonces, a la siguiente foto, al ver estas imágenes con las calles todavía así absolutamente vacías, no sé, a mí me recorre un estremecimiento fuerte, pero era esa búsqueda nuestra que aprovechábamos este único día que cada uno de nosotros tenía a la semana para salir y dar encuentro a las personas que conocíamos, que tenían niños y niñas y que podían crear y podían conectar a través de esta creación y de este objeto creativo, no solo con nosotros, sino con otros niños y niñas, hermanos, primos, porque adentro de la caja no solo está el dispositivo para que uno cree, sino hay un adicional que es el dispositivo para compartir. La siguiente foto. Y claro, yo ahí quiero Entonces comentar que empezamos, era, una de las perdón, Mateo, consignas era que nos envíen imágenes de los seres que estos niños, a partir de las preguntas que habíamos planteado y a partir de sus imaginarios, los seres que ellos habían empezado a crear. Y la respuesta, es decir, las imágenes son alucinantes. La siguiente, por favor. Y además que les permitía tener un desahogo creativo en estos momentos en que todavía no se habían reinstituido las clases, o sea, las clases virtuales todavía no estaban tan estructuradas como más adelante sucedió. Entonces, bueno, y para los padres también fue como un desahogo de tiempo, digamos, ¿no? La siguiente, y lo que hacían los padres era enviarnos no solo el producto terminado, el ser imaginario creado, sino mucho del proceso, que es muy, muy importante el proceso dentro de como dentro de la iniciativa de este dispositivo creativo. La siguiente foto, por favor. Bueno, y así, ¿no? Empezamos a recibir imágenes de seres cada vez que se iban cada vez más saliendo de ese pequeño antifaz que es solamente un disparador. Y realmente los pequeños, los niños entendieron de qué se trataba esto, ¿no? No solamente adornar o decorar un antifaz, sino dejar que la imaginación se apoderara de ese pequeño espacio creativo. El siguiente, por favor. Y empezamos con este dispositivo físico, material, pero luego lo pusimos disponible en nuestra página de Instagram para que fuera descargable, una versión digital, gratuita obviamente, y por ejemplo empezamos a recibir imágenes de seres imaginarios creados en Costa Rica. La siguiente foto, por favor. En Suecia y así, ¿no? Y hasta varios meses después de iniciada esta iniciativa, seguíamos recibiendo o las imágenes de niños, niñas haciendo cosas con las manos, creando y conectando imaginarios,
y también solicitudes de gente que decían, ¿dónde está ese material? ¿Dónde lo puedo descargar? Etcétera. Entonces, de esta manera estábamos, creo, consolidando esta nuestra intención, que era la de generar un espacio de creación, pero también la de conectar estos saberes, estos relatos que están son tan presentes en el imaginario de los niños. Y ahora viene lo que viene, Nata. Sí, bueno, ahí ya está, ahí ya conocieron todo el pantallazo del proyecto y obviamente para paréntesis, nuestra propuesta era esa cajita, ¿no? Esa pequeña caja que tal vez puede ser, se ve muy, es una caja, al final es una caja de cartón. Y ahora obviamente el reto está en qué hacemos ahora, porque creo que esa siempre es la idea de este proyecto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora cuál es nuestra realidad? Entonces ahora nuestra idea es empezar a incorporar la digitalidad, o bueno, lo digital y repensar lo digital para volver cómo conectamos una media entre lo digital, lo presencial, lo humano, lo táctil, y cómo usar estos medios online de manera totalmente creativa y no como ahora lo estamos haciendo, digamos, no hacer un Zoom, sino cómo llevar al extremo las posibilidades de la distancia para que nos jueguen a nuestro favor. Entonces, vamos a ver, es un experimento, así que se viene el taller en abril, todos bienvenidos, estamos muy emocionados y ya les vamos a contar qué es lo que pasa, que todavía estamos ahí en proceso de creación. Bueno, no sé si habéis acabado ya la presentación también. Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que espero que compartáis los resultados del taller con nosotras y con todas, ¿no? Para que veamos cómo y sigamos la evolución del proyecto. La verdad es que es súper bonito y creo que muy evidente, ¿no? La función que hizo el arte, la cultura y la creatividad que nos sostuvo, no solo a los niños y a las niñas, sino también a los adultos, ¿no? Creo que antes Mateo hablaba de las políticas públicas, ¿no? Y cómo se llevaron con la infancia, pero también cómo la política también ha abandonado a este sector cultural durante muchos años, y cuando ha llegado una crisis como esta en la que estábamos todos encerrados, de repente lo que ha sostenido el tiempo ha sido el arte y la cultura, ¿no? Nos ha tenido llenándonos el alma, viéndonos reflejados en otros, el cine, las escénicas, en fin. Me dicen que tenemos que parar, no sé si sigo o no. ¿Me avisáis, por favor, cuando pueda continuar?
Hola, hola, uno, dos, tres. Ya. Ya, Natalia, por favor, después de las fotos, ¿puedes continuar? Lo que has dicho, parece que se cortó. Ay, claro, ya hacemos como un... Sí, por favor, un disco. Repetición de la jugada. Bueno, después de las... Bueno, ahora qué se viene, esa era la pregunta, ¿no? Después de que vemos de que hacemos el dispositivo, pasa la pandemia y ahora nos encontramos en un nuevo momento. Entonces ahora vamos a realizar un taller, el primero, que la idea es que sea el primero de muchos, el primer taller híbrido o el primer taller, digamos, mixto, yo estando aquí en Alemania y Mateo estando allá con el grupo de niños y nada, repensando la digitalidad y proponiendo, no sé, tratando de llegar a los extremos con este medio digital que también puede servirnos muchísimo para explotar sobre todo no solo la imaginación, sino espacios de la escucha, espacios de interacción también. Como espacios distintos. Entonces, los invitamos a todos. Se viene el taller en abril y ya les estaremos mostrando qué es lo que pasa. Bueno, mil gracias Natalia y Mateo, a pesar de estas distorsiones, que bueno, quizá ahora nos pueda hablar un poco de distorsiones, de oralidad y de sonidos Jorge, ¿no? Pero bueno, sí que quería pues, agradecer muchísimo que hayáis compartido el proyecto con nosotras y con los 18 países en los que va a estar la exposición, que ojalá se siga replicando no solo, ¿no?, esa parte Creative Commons que cada uno puede descargar, sino que los talleres tengan muchísimo éxito. Yo creo que ahora también, ¿no?, con esto de la nueva digitalidad, el metaverso, quizás se abran, ¿no?, puertas, plataformas, otras vías pues de colarse ahí, ¿no?, de que no sea todo esa digitalidad tan dura y que sirva para transformar la sociedad también, ¿no? Bueno, pues si queréis continuamos para que no extendernos mucho. Como decía, si quieres Jorge continuar tú o, bueno, o Rodrigo, no, quien queráis. Sí, ya, puedo continuar yo, no hay problema. Que presento mi trabajo, sí. Sí, perdón. Presentamos primero cada uno con el proyecto con el que participáis y una vez os hayáis presentado, pues ya pasamos abrimos el debate con unas preguntas así generales que todos podáis contestar, ¿no? Y que sean como comunes a los tres proyectos. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, te decía si me puedes repetir la pregunta porque no se escuchó acá. Vale, creo que vamos con un poco de delay, porque estoy viendo que en el vídeo me veo desfasada. Pero bueno, nada, decía que nos presentamos, o sea, presentáis primero los proyectos y una vez ya sepamos con qué proyectos estáis participando en la exposición, lanzo unas preguntas que puedan ser comunes a todas y que todos podáis responder en función de vuestras experiencias y de vuestra práctica artística. O sea, que primero nos presentamos todos y luego ya pasamos al debate, si os parece bien. Bueno, el lag ya está bien. Y ahora sí.
Bueno, mi nombre es Jorge Zamora, les doy gracias a todos los que han venido acá, gracias al Centro España igual por abrir el espacio, a los amigos coparticipantes también. Mi trabajo se llama 24, Diario Binaural de una Cuarentena. Como lo explica su nombre, es un registro realizado durante el confinamiento en la pandemia, en formato de audio binaural, es decir, que tienen que escucharlo utilizando audífonos. El formato binaural, la técnica de grabación binaural intenta recrear los espacios de manera realista. En ese sentido, los oyentes pueden escuchar y reproducir estas grabaciones de una manera inmersiva en el lugar donde ellos se encuentren, ya que la obra está en una página web. Son 24 piezas que duran aproximadamente un minuto, cada una representa una hora del día y ha sido grabada en una hora del día específica dentro de las 24 horas que compone un día. En mi caso, tuve que aprovechar el hecho de que no había contaminación sonora. Ha sido algo muy especial, creo que en la humanidad, en la historia de la humanidad de los últimos 100 años, me animo a decir, en el que no ha habido un nivel tan bajo de contaminación sonora casi inexistente. En ese sentido, era muy interesante registrar el paisaje sonoro, por decir así, lo original o real o auténtico de la zona, al menos en la que yo he podido hacer este registro, que es en la zona sur de la ciudad de La Paz. Sí salí, yo no me regí mucho por el confinamiento estricto, porque para grabar esto he tenido que salir bastante. Fui al cerro, fui al río, rompí todas las reglas de salir y quedarse en casa, la verdad. Y en eso, pero encontré muchas cosas, tanto en el lado de la naturaleza y en el lado urbano, muchas experiencias que son similares a las que mencionaba Mateo, el hecho de no poder salir mucho, o el hecho de que cuando sales hay solo algunos días en los cuales puedes salir. Tengo una grabación realizada en un mercado, porque los mercados, si se acuerdan, tenían una restricción de este tipo, ¿no? Que podías ir con un número y un día. Tengo ahí un registro muy jocoso de una discusión entre las vendedoras y un comprador que no debería estar ahí, en teoría. Y eso como representaba algo muy interesante, porque yo veía que estas personas quizás habían sido adversarios en los conflictos políticos que habían precedido la pandemia, y ahora estaban como en el mismo bando en contra de los militares que hacían en este caso, el chequeo del documento, etcétera. Entonces, creo que se rompieron muchos moldes. El trabajo ahora que presenté lo pueden escuchar de manera web en la página que está colgado. Si quieren escucharlo, pueden entrar a mi perfil en Instagram, va a ser más fácil. Los que pueden ir a las muestras del Centro Cultural de España y los distintos países, invitadísimos a ir a escucharla. Llévense audífonos, porque creo que no hay audífonos auriculares en todas las sedes, o no sé cómo está eso, pero para que tengan en cuenta, al menos acá en La Paz no hay auriculares, así que llévense los suyos. Y eso, no puedo describirlo más, no puedo mostrarles nada porque está diseñado para ser escuchado en auriculares, entonces no tendríamos la experiencia completa, no tiene sentido ejemplificar nada ni mostrar nada ahora. Solo los invito a visitar mi perfil. En Instagram estoy como ¿no? @jzamorac, jzamorac. Ahí pueden buscar y va a estar los enlaces. Repito, los que puedan venir o ir en sus países, bienvenidísimos a visitar la muestra. Bueno, eso, me parece que eso resume mi trabajo. Creo que eso es lo que he hecho para la muestra. Bueno, tal vez un pequeño cosa que lo hice inspirado en un amigo artista que falleció, que él hacía muchos paisajes sonoros, se llama Manrico. Él tenía muchas obras realizadas, en especial sobre la ciudad de La Paz y sobre ornitología. Entonces yo también capturé muchos pájaros. La diferencia era esa. Yo cuando escuchaba el trabajo de Manrico antes de grabar, porque fue como una cosa que confluyó, empecé grabando sin un horizonte, ¿no? Como un diario personal. Luego pasó la tragedia del asunto este. Eso me llevó a reflexionar un poco en torno a la obra de él.
y de ahí como que dije, no, podemos registrar todo este trabajo de ornitología de una manera más limpia también, ¿eh? Pero sí menciona a Manrico, él es importante porque sin él no hubiese tenido tal vez ese impulso a compilar esto en algo concreto y que sea un diario y sea una obra. Antes era una serie de registros inconexos que se dieron forma gracias, lo digo abiertamente, al trabajo de él, ¿no? Así que sí, eso. Bueno, Jorge, yo creo que aunque es cierto que no hay nada que mostrar, hay una gran palabra que hay que sacar aquí para luego, si queréis, la podemos debatir y que creo que puede cruzar no solo tu obra, sino creo que la vida de todos, y es la escucha, ¿no? Cómo la sociedad contemporánea, esa capacidad de escucha, esa capacidad de identificarse con el otro, de estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, a ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo con las personas, con las ciudades, cómo crecen, cómo no crecen, quién se queda atrás, quién está incluido y por qué. La naturaleza, como decías, ¿no? Que en las ciudades sobre todo estamos arrasando con ella. Me has hecho recordar, por ejemplo, yo viví en la Ciudad de México y había un fotógrafo que tiene un trabajo súper exhaustivo de cómo los pájaros habían tenido pues, reinventar sus nidos en espacios artificiales, ¿no? Que ya no podían hacer nidos con plantas ni con hojas, ¿no? Y era algo súper triste ver los nidos de los pájaros entre el cemento, entre los coches, en la basura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta cuestión de la escucha atenta, activa, ¿no? También luego podremos hablar en el caso de la literatura o de la poesía, ¿no? No solo la escucha activa, sino también ¿no? En la pereza mental, ¿no? Que me lo anotaba antes cuando leía el poema de Rodrigo, ¿no? Como que ahora mismo la sociedad estamos todos como un poco paralizados, ¿no? Y hay que reactivar este tipo de cuestiones y creo que el arte, y por ejemplo el arte sonoro, eh, puede aportar, ¿no? a retomar esa escucha activa, a que nos volvamos a escuchar, o en el caso de poesías como la de Rodrigo, que ahora espero que nos cuentes un poco más, pues que nos identifiquemos con las experiencias de los demás y veamos que, ¿no? Cómo nos podemos acercar y no distanciarnos y no aumentar esa distancia social que si ya la traíamos se ha hecho más grande, ¿no? Así que bueno, lo que decía Jorge, entrad a su página, escuchad los paisajes sonoros, también es una manera de acercarse a otros contextos. Y bueno, y ahora ya os dejo con Rodrigo. Hola, bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias al Centro Cultural de España en La Paz por la invitación, por este pequeño conversatorio, para que esté presente. Yo preparé un pequeño texto, digamos, para hablar ahora y también voy a leer dos poemas de cada parte que compone mi obra, ¿no? Empiezo con un texto que es de Roberto Bolaño que se llama Literatura más enfermedad igual enfermedad. En un texto de Roberto Bolaño titulado Literatura más enfermedad igual enfermedad, el autor escribe: pongamos el siguiente caso. El conferenciante va a hablar sobre la enfermedad. El teatro se llena con 10 personas. Hay una expectación entre los espectadores digna sin duda de mejor causa. La conferencia empieza a las 7 de la tarde o a las 8 de la noche. Nadie del público ha cenado. Cuando dan las 7 o las 8 o las 9, ya están todos ahí, sentados en sus asientos, los teléfonos móviles apagados. Da gusto hablar ante personas tan educadas. Sin embargo, el conferenciante no aparece y finalmente uno de los organizadores del evento anuncia que no podrá venir debido a que a última hora se ha puesto gravemente enfermo. Ahora pongámonos por un instante en los zapatos de uno de los espectadores del texto de Bolaño. De seguro que después de recibir la noticia de que el conferenciante cayó gravemente enfermo, en primera instancia sentirá un vacío en el escenario, luego rabia, impotencia, quizás pena por la salud del conferenciante
o tal vez pensará que se trata simplemente de una excusa y que el conferenciante es un idiota. Si logramos ir un poco más allá y extrapolamos esta realidad a nuestro pasado reciente, no del todo pasado aún, lo primero que hubiésemos pensado es que el conferenciante se encuentra afectado de COVID antes que de cualquier otra enfermedad. Durante un tiempo, que a la mayoría se nos hizo largo, si nos llegaba la noticia de que un compañero de trabajo se había puesto gravemente enfermo y que ni siquiera lograría conectarse a una reunión, o si nuestro mismo doctor no nos atendería por el mismo motivo, o simplemente si una madre trataba de explicarle a su hijito que su padre no cenará con ellos porque la gravedad de los síntomas se había pronunciado, la situación terminaba por volverse bastante más complicada y los sentimientos terminaban siendo muy diferentes. Esto básicamente producto que debido a la emergencia sanitaria, sin importar la estación del año o el lugar geográfico en el que nos encontrásemos, alguien que comenzara a ponerse enfermo lo hacía en la mayoría de los casos gracias a un factor común. Y ese factor común despertaba en nosotros las peores alarmas. Tomar conciencia de la enfermedad, entonces, sin duda fue un asunto inevitable durante los últimos años. Volver la vista al pasado y encontrarse con el registro de otras pandemias y de otros episodios similares al que nos tocaba. Y desde la literatura, por dar un ejemplo, nos topamos con el Decamerón de Boccaccio, o con la actitud de su amigo Francesco Petrarca, quien asumió de manera muy particular su propio vínculo con la peste y nos dijo, a veces, huyendo de la muerte, se huye hacia la muerte. Veía cara a sus próximos y amigos víctimas de la infección. Resultó de alguna manera un gran estímulo. Este tomar conciencia, como sabemos, es un acto que muchas veces no logra canalizarse, salvo en divagaciones que poco aportan a nuestra creatividad, sobre todo en una época tan interconectada como la que vivimos, donde resulta fácil entregarse a la repetición del lugar común. Pensando en este último, es que con mi amigo Juan Malebrán nos propusimos el ejercicio de escribir poemas que abordaran la pandemia, el virus y el encierro, pero desde una búsqueda un tanto más lateral, evitando alusiones a determinadas referencias y haciéndole el quite cuanto fuese posible a los modos de afectación que inundaban las redes sociales. De esta manera comenzamos una práctica que nos mantuvo prestando ojo y oreja a esta singular normalidad en la que nos veíamos inmersos. Resultado de estos ejercicios, mis textos fueron lentamente apareciendo, entre ellos los que terminaron por dar forma a la presente serie, que se llama La base de datos de virus ha sido actualizada. Este conjunto de poemas, seleccionado en la convocatoria Paréntesis, Relatos de la Incertidumbre, a cargo del Centro Cultural de España, terminó por dividirse en 3 breves capítulos. El primero de ellos llamado numeral Quédate en casa, que es un intento por reflexionar sobre la violencia doméstica y las dificultades de la convivencia familiar que se develaron producto del encierro. Una segunda sección titulada Grupo de Riesgo, en la que abordó la situación vivida por personas que debieron afrontar mayores temores y complicaciones frente a la enfermedad. Y por último, el capítulo que da nombre a la serie, donde intenta un paralelismo entre el virus y la tecnología como medio para afrontar la amenaza mediante la detección de información maliciosa. Todos textos que no pretendían ser más que ejercicios y que finalmente terminaron siendo, o al menos para mí, algo bastante significativo, teniendo en cuenta la posibilidad que ofrece la escritura al momento de pensar lo real y su tremendo campo de incertezas. Pues bien, quizás a estas alturas se pregunten, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el texto inicial de Roberto Bolaño? Mi respuesta sería poco nada, salvo que la idea de una salvo que la idea de un conferencista se ponga gravemente enfermo y termine imposibilitado de participar en un acto público. Remite a una situación que ahora mismo nos resulta muy próxima. Afortunadamente no es este el caso, pues me encuentro lejos de estar en la posición de ser un conferencista y por suerte he logrado llegar a destino y hacer uso de esta manera de la todavía frágil presencialidad. Esto sin contar que de forma paradójica, el autor del párrafo citado alguna vez comentó que de no haberse dedicado a escribir, seguramente habría gozado de una salud mucho más favorable. Sea cual sea el caso, ahora mismo me siento feliz y tremendamente agradecido de esta invitación y de poder verlos sentados en sus asientos, con los móviles apagados, pero ya saben, siempre da gusto hablar ante personas tan educados. Gracias. Ahora voy a pasar a
a leer 2 poemas de cada parte de este poemario que se llama La base de datos de virus ha sido actualizada. La serie empieza con una epígrafe de Enrique Lin que dice: hay solo 2 países, el de los sanos y el de los enfermos. Por un tiempo se puede gozar de doble nacionalidad, pero a la larga eso no tiene sentido. Duele separarse poco a poco de los sanos, a quienes seguiremos unidos hasta la muerte, separadamente unidos. Y ahora viene el primer capítulo, que se llama Numeral Quédate en casa. Este empieza con un epígrafe de Jorge Taglier que dice: lo que importa no es la casa de todos los días, sino aquella oculta en un recodo de los sueños. 1. Esa muchacha no deja de hacer cosas frente a su cámara. Cocina, baila, se ejercita, intenta un challenge, busca la escena perfecta para representar su vida en la pantalla. A lo lejos, otra muchacha se acuesta. Con un ojo abierto mira el teléfono y con el otro ojo cerrado por el puño de su esposo, deja que el silencio haga lo suyo. 2. Amanece. El óxido arruina la ventana. La puerta se cierra con llave. Del otro lado, el día se abre de par en par. 3. El silencio detrás de la puerta deja pasar el ruido. El futuro eclipsa lo real. Solo el eco habita el aire, mientras una pareja pone en práctica el ejercicio del amor, el espacio perfecto para los buenos pensamientos. El silencio detrás de la puerta anuncia el crepitar de un nuevo día. 2 personas dispuestas a morir, en cada paso la atraviesan, poniendo a prueba voluntad y familia. Esta es la segunda parte, que se llama Grupo de Riesgo, y tiene un epígrafe de Enrique Lin que dice: de todas las desesperaciones, la de la muerte tiene que ser la peor. 1. Nada tiene que ver el sol con la frialdad de un anciano ante una mesa, ni con el rayo de luz que marca el camino directo al medicamento. Mientras la vida ocurre frente al televisor, e igual que un árbol desespera consumido por el tebio. Nada tiene que ver la frialdad de un cuerpo bajo el sol cuando permanece inmóvil ante un precinto de bioseguridad. 2. Del rezo no obtuvimos rastro alguno. Del cielo apenas algo para nublarnos los ojos. Del árbol solo un sonido crujiente de otoño. De la calle el silencio que siempre tratamos de alcanzar. Del pan el gusto de juntar migas con el dedo. La incertidumbre del televisor, del gobierno indiferencia. Pero del rezo no obtuvimos rastro alguno. 3. Tras la ambulancia, el parto, el calostro, la tesura del recién nacido, las contracciones de una madre en busca de un barbijo que los proteja de la tormenta. Y para terminar, esta es ya la última parte, que se llama La base de datos de virus ha sido actualizada, y tiene un epígrafe de William Burroughs que dice: el lenguaje es un virus. 1. El virus de la palabra se propaga de boca en boca, hasta florecer como la muerte en los labios de un anciano, o descansar en la lengua de un turista varado que se acostumbra de a poco a reconocer los nombres de un nuevo continente. 2. Cansado lugar donde cae el sol, polvoriento como un jardín, escondite de muñecos donde los niños arrojan sus sonrisas al aire. El tiempo todavía no existe. En el centro, una higuera rinde sus frutos ante la gravedad, mientras sus raíces se pegan al piso como ventosas. Y en el lugar más siliente del patio, un niño enfermo observa el sol. Es solo sangre su espera al atardecer. Y para concluir, 3. La realidad se divide en 3 pantallazos. En uno, finges tu mejor sonrisa, subes una foto, presumes viajes, amigos, trabajo, y ante un clic y la aprobación de tus contactos, sonríes. En otro, miras con envidia a la gente fingir su sonrisa. Y en el último, estás solo, el mundo te resulta ajeno, como una casa de la que nunca logras salir por completo. Eso sería todo, gracias. Bueno, Rodrigo, mil gracias por tu texto, que bueno, ha sido en sí misma, ha sido un buen conferenciante. Te podemos dar el
el carnet de conferenciante oficial esta tarde. No, de verdad, gracias por tus palabras y por hacer un texto tan bonito para nosotras, ¿no? Y también por leer tus poemas que son parte de la exposición. La verdad es que había preparado varias preguntas y reflexiones. No sé cómo vamos de tiempo porque nos hemos retrasado un poco. Entonces, bueno, en realidad hay muchos conceptos y muchas palabras de las que podríamos estar debatiendo toda la tarde, ¿no? Pues se ha hablado de lo físico, la materialidad, la piel, tocarse, la distancia social, la tradición y los imaginarios colectivos, el llegar, que también a mí me hace referencia al reunirnos, ¿no? Al estar en conjunto, al volver a ser una comunidad, a la cultura como desahogo, el registro como archivo del tiempo presente, ¿no? En el caso de los paisajes sonoros tan importantes y que quién sabe si el día de mañana pues vamos a tener esa biodiversidad a la que escuchar. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda realmente. Si os parece podemos cambiar de tercio totalmente y a mí lo que me gustaría preguntaros, como, ¿no?, española que está aquí del otro lado, ¿cómo es o cómo se articula el sector cultural, el sector artístico en Bolivia? Bueno, por ejemplo, no sé si hay una red de artistas, si os conocíais entre vosotros de antes, si habéis coincidido en otros eventos o habéis trabajado juntos, o hay algún tipo de red, espacio en el que soláis coincidir y en el que quizás se puedan producir debates en torno a cómo está gestándose el sector cultural y artístico en vuestro país, ¿no? Y si hay alguna manera de presionar a las instituciones públicas, al Estado, si este Estado y el gobierno durante la pandemia os ha cuidado a este sector artístico que por lo general siempre está muy descuidado en todos los países del mundo. Si ha mirado y ha dicho, es que resulta que nuestros artistas están sosteniendo a la gente en sus casas, ¿no? Le están dando herramientas, le están dando opciones con las que poder atravesar este tiempo, ¿no? Y además están reflejando quiénes somos hoy en este país o en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, he lanzado varias ideas, no sé si alguna o alguno quiere comenzar, si os parece interesante el tema. A mí la verdad es que me sería como de gran utilidad saber cómo se organiza el sector, cómo estáis sobre todo, si tenéis ayudas, subvenciones, cómo sobrevivís, ¿no? Venga, Natalia, que te veo, que como te tengo tan cerca, aunque sea en la Puedo comenzar pantalla. yo ahora un poquito a responder tu Vale, pregunta, vale. bastante compleja, la verdad. Am, Creo que sí, creo que nos conocíamos sin habernos conocido, voy a decir, creo que somos conscientes del trabajo que realizamos cada uno en su área. Creo que un núcleo importante es el Centro Cultural de España, creo que todos hemos hecho actividades acá antes de esta muestra y me imagino que una especie de lugar o que sirve como núcleo sería este. A nivel estatal, en cuanto a la época de la pandemia, me parece que ha sido desastrosa la gestión del gobierno que estaba. El Ministerio de Culturas fue cerrado, entonces con eso creo que a la brevedad explico cuál ha sido el apoyo o la falta de apoyo, el nivel de carencia o de abandono en el cual ha tenido al sector el Estado. Creo que con el cambio de administración algunas cosas se han reinstituido, pero por mi parte no soy muy creyente en la dependencia por parte de los artistas del Estado. Con las instituciones me parece que es diferente porque el trato puede ser un poco más abierto, puede ser un poco, se puede entender de mejor manera las posturas que uno pueda tener como artista, a diferencia de las imposibilidades que uno se encuentra con el Estado, no solo burocráticas, sino ideológicas, políticas, etcétera.
Creo que el sector, no sé si está formalmente organizado, creo que es bastante, a nivel económico es bastante informal. Me parece que la economía es en un 70% informal en Bolivia y dentro de eso nuestro sector debe ser aún mucho más informal. Creo que hay una organización tal vez más orgánica por afiliaciones estéticas o conceptuales. No siento que haya como una organización sistemática. No sé si eso se va a dar en algún punto, tal vez sería interesante, pero creo que de una u otra manera los artistas estamos en contacto, no necesariamente estamos de acuerdo, pero sí me parece que existe un diálogo entre las distintas disciplinas, entre los distintos actores o artistas de todas las ciudades de Bolivia, muy diversas. Como digo, no creo que sean para nada homogéneas ni para nada eh, no creo que estas miradas necesariamente se sientan de acuerdo en todo, pero en general, en el Internet, al menos durante esa época que tú mencionas de la pandemia, sí hubo como que un respaldo al tema este del abandono, un cacho institucional. Insisto que más allá de los premios o el apoyo económico, hay unas medidas mucho más urgentes que se podrían tomar a cabo en temas de educación, temas de exenciones de impuestos, un montón de cosas que pueden hacer que no son dar becas o dar unos premiecillos, digamos que están bien, pero creo que esos son paliativos para los problemas que tenemos de fondo en el sector artístico. No sé si los chicos tal vez pueden complementar en algo desde su experiencia, desde su visión también, o tal vez no están de acuerdo en lo que digo yo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Una cosa que sí me gustaría adicionar a lo que dices, Jorge, es que más bien pienso yo que los artistas hemos seguido creando y produciendo como siempre, a pesar del Estado, a pesar del, ¿no? Es como existimos a pesar de eso. Y durante por lo menos los primeros meses de cuarentena estricta, que no se podía salir de casa, había todos los días los artistas estaban haciendo algo, haciendo conciertos, haciendo muestras, juntándose para charlar. Entonces había una urgencia para permanecer conectados, para seguir haciendo, para seguir, no sé, sosteniendo un poco la cordura de la humanidad. Yo igual estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jorge. Yo tal vez no podría hablar tanto de una perspectiva, digamos, nacional a partir del arte, pero sí podría hablar algo podría hablar a partir del lugar de donde yo vengo, que es Cochabamba, ¿no? Bueno, ahí siempre de la parte pública existe como la condescendencia, ¿no? Así como que, ay, el sector artístico, pobrecito, ¿no? Así, y prefieren gastarse la mitad del presupuesto trayendo a dos artistas de reggaetón para la serenata que apoyando al arte, ¿no? Para ellos eso es arte, ¿no? O sea, y también hay otra cuestión que en Cochabamba al menos, digamos, los escritores se juntan con puros escritores, los pintores con puro pintores, los músicos con puro músicos, pero no hay como una unidad, digamos, que lleve como que a que los tome más en serio, digamos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, a pesar de estar a la distancia. Creo que los artistas sí nos conocemos, pero no hay, o hay momentos, siento yo, que en Bolivia se generan esos círculos y de pronto hay espacios que empiezan a generarse y empieza a explotar. En la pandemia creo yo que sí ha sido un momento de mucha producción. Y ahora creo que es la pregunta ya, ok, todos los artistas han producido mucho desde casa, desde donde podían, tarda, y ahora mi pregunta siempre es, ok, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dónde se va a ir toda esa producción? ¿O qué va a pasar con todo eso que se ha producido? Y qué posibilidades tenemos. Claro, hacía esta pregunta y me he ido como he cambiado radicalmente, ¿no? Porque es verdad que a veces en los debates y con las artistas nos centramos mucho en la obra, en la técnica, en el fondo, que eso
está súper bien y es necesario, por eso os habéis presentado y habéis presentado vuestros trabajos, ¿no? Que también se pueden consultar en algunos casos en las webs, en otros en las exposiciones, en el futuro, cuando poco más adelante, cuando esté más avanzado el proyecto, habrá una publicación. ¿Hola? ¿Martín? ¿Nos hemos quedado solas? Sí, a las casi 2 de la mañana. Sí, ya, o sea, iba a cerrar, o sea, iba a decir, Deben bueno, estar ya. cambiando la batería. Ahí va. ¿Pero se ha escuchado todo? Vale, pues eso, ¿no? Como que está bien esos debates, pero estos también son muy importantes porque sin una manera de sostenernos como sector, en mi caso yo soy gestora, pero vosotros lo tenéis incluso más difícil, ¿no? Yo a lo mejor luego puedo dedicarme a otros eventos, ¿no? Que no sean culturales. Nos es muy difícil mantenernos sin un apoyo de las políticas públicas que por lo general siempre van detrás nuestra, ¿no? O sea, nosotros avanzamos y luego ya años después llegan las políticas que se pueden adaptar a nuestras necesidades. La pregunta no iba en esos términos económicos, hay muchísimas maneras de apoyar por parte del Estado, ¿no? a sectores que están tan frágiles como es el sector cultural y artístico, ¿no? Y también lo preguntaba porque estamos haciendo estos conversatorios con todos los países en los que va pasando la exposición y en todos pasa lo mismo. Sí hay conexión entre los artistas, pero no hay una red formal o un asociacionismo que pueda presionar ¿no? a estas entidades más públicas, ¿no? Que tienen esa capacidad a lo mejor de generar espacios o de generar pues estrategias para que mejoren las condiciones del sector, ¿no? Entonces siempre me parece interesante como pulsar y saber qué está pasando a nivel personal, ¿no? De que al final vuestras vidas dependen de esas políticas y de cómo se esté gestionando el sector artístico en vuestros países, ¿no? Si habéis tenido que salir, como puede ser el caso de Natalia y de muchísimos otros, ¿no? La verdad es que no quiero entreteneros mucho más, llevamos un rato hablando, han salido cuestiones, por ejemplo, hablabais de que habéis producido sin, pues como hacéis siempre, ¿no? Sin esperar nada a cambio, era otra de mis preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió con el proceso creativo en estos tiempos? Sabía que con la pregunta de las políticas iba a salir. Y la última pregunta era el futuro, ¿no? Si queréis podemos cerrar este encuentro, pues comentando qué esperáis, cómo veis el futuro, ya sea desde lo personal, desde los proyectos profesionales, del sector, si queréis hacer una queja, del planeta, ¿cómo veis el futuro? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo? Sería la pregunta. Hola. La pregunta era, ¿cómo ves el futuro después de la pandemia? Sí, ¿O el el futuro en futuro general? humano. ¿No? ¿Escuchas? A ver, a futuro yo veo la situación como que quisiera escribir el verso que todavía no escribí. Y creo que ese es mi único plan para futuro, sí. Me gusta. A ver, yo pienso que primero a futuro los artistas vamos a seguir haciendo, vamos a seguir pensando, vamos a seguir produciendo. Creo que es importante que este tiempo tan complicado que nos junta ahora a nosotros a pensar y a exponer y nos congrega finalmente, nos sirva para seguir reflexionando. La pandemia parece haber terminado, pero la pandemia es solo un episodio de una realidad humana que nos exige que sigamos pensando nosotros a través del arte, pero que sigamos tendiendo hacia esa búsqueda de los lazos, esa búsqueda de la afectividad, que creo que esa carencia afectiva realmente es la que le hace más daño al mundo, ¿no? Entonces, seguir reflexionando, ¿no? Estamos a un mes de una invasión en Europa que nos trae unas imágenes terroríficas, pero que nos hace
evidenciar que en otras partes siempre han estado pasando. En fin, sigamos llenando el mundo de arte. Totalmente. Sí, en mi caso, creo que concuerdo totalmente con Mateo, los efectos totales de esta pandemia aún no los hemos visto, no sabemos muy bien. En mi caso, espero continuar con los proyectos que vengo desarrollando hace un tiempo, continuar haciendo, como decían, igual sacando la producción abundante que seguro todos hemos realizado durante la pandemia. Es hora de ponerla fuera. No sé si habremos aprendido algo, porque en cuanto hemos estado encerrados, la gente ya está que ya quería volver a lo normal. Entonces, no sé si de verdad ha habido, debió haber, me imagino, esa reflexión, pero no sé cuán profunda sea. Yo emocionadísimo, estoy con un montón de proyectos con gente de acá. Estoy trabajando con un artista español, con Javier Demsky, no sé si lo conocen, estoy trabajando con él ahora en un nuevo proyecto, y con un montón de gente acá en La Paz, en Bolivia igual, así que un poco egoísta, pero sí estoy un cacho contento ahora, pero de todas maneras la incertidumbre, puede que todo esto se caiga a cualquier rato de nuevo, ¿no? Entonces, tratando de llevarlo a lo mejor posible, paso a pasito, día tras día, ¿no? Eso, sí, gracias por su tiempo a todos. Sí, yo también concuerdo con todo lo que han dicho. Creo que para mí igual va por el volver a reconectar corporal, no sé, como volver al cuerpo, volver al escucho, o sea, a todo eso sensorial, ¿no? Al escucharnos, al sentirnos. Entonces, por ahí va mi exploración pedagógica, artística, humana. Bueno, pues mil gracias. La verdad es que me hubiera encantado que estuviéramos todos allí presencialmente, porque seguro que el debate hubiera fluido mucho más y nos hubiéramos podido quedar mucho más rato hablando. Para mí la verdad es que el arte y los artistas, lo que los artistas nos dais cada día, ¿no? Con vuestro sudor, lágrimas y esfuerzo, tiempo, es una manera de seguir, ¿no? Es como el camino. Aquí está la luz, y esa luz es la que hay que seguir, ¿no? A mí me llena el alma cada vez que veo mi interior reflejado en las obras. Digo, qué maravilla poder tener esa capacidad de expresar algo común a toda la humanidad, independientemente de dónde seamos, vengamos, edades, procedencias y pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros vuestro trabajo. Qué bueno que os tenemos con nosotras en paréntesis, y nada, desearos lo mejor, que este futuro sea un poco eso, más luminoso, y que nos cuidemos entre nosotras, ¿no? Para hacer de este futuro un poco oscuro y violento, pues un sitio mejor, ¿no? Así que nada, mil gracias. También gracias a Marta, Denise, a todo el equipo del Centro Cultural. Por favor, no dejéis de ver la expo. Hay, ya os digo, 51 obras más y proyectos súper interesantes que atraviesan temas que han salido también en esta conversación, como otras enfermedades, ¿no? Que han quedado relegadas. Hay una obra magnífica de Milko Delgado de Costa Rica sobre el cáncer. La colectiva Hilos de México, con una denuncia sobre el aumento de la violencia de género, que ha sido común en todos los países del mundo. En fin, que no solo hablamos de mascarillas y distancia social, sino de todas las lacras y todas las crisis y todo lo que nos sucede ahora mismo en la sociedad, ¿no? Hay piezas de Guinea Ecuatorial que son países que tenemos muy lejanos, así que os invitamos de verdad a que veáis con calma la exposición. Mil gracias, y buenas noches desde aquí, que son las 2 de la mañana.